Así es, comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Katy. Bueno, ahora sí estamos completos. Ahora sí estamos. Estamos bien, estamos los que estamos, ¿no? Tenemos nuestras dos hermosas y talentosas presentadoras. Aquí Fernando, que nos da una cátedra de historia, y José Luis, que nos informa de todo, así que ¿estamos completos? Estamos completos. Así que estamos bien. Fantástico. Así. El próximo que se vaya que pida permiso. Así es. Eso es lo que tiene que hacer. Oiga, la noticia de ayer. Yo tengo una gráfica por ahí que si ahora en un minuto me los pone para que voy a hablar de política. Pero la noticia de ayer fue la grabación, Hombre. don Fernando. La grabación que hoy aparece recogida en los periódicos, pero donde aparece con mejores precisiones en el Panamérica y Crítica, bien, en una más con los estilos correspondientes. Les recomiendo que lo lean. También les recomiendo que lean el editorial de La Estrella de Panamá. Sobre la basura. No, negligencia calculada, el de hoy. Negligencia calculada. Trata sobre el caso de Lidán y de Tesa. Si eso se trata de un cálculo para qué es lo que está detrás de esto. Se lo recomiendo. Y fíjese una cosa curiosa que le voy a decir, Fernando. Léase el Hoy por Hoy del periódico La Prensa. Ahí sí ya yo paso. Léaselo. A mí me gustó porque habla sobre la cultura política que hay en el país, de la desinformación, Hombre. del ataque, del descrédito. ¿Quiénes van a hablar? No, Los pero reyes del acuérdese loafer. que un argumento vale independientemente quien lo emita, a diferencia de la información que depende de quién se la dé. Exacto. Yo valoro el argumento, me gustó el Hoy por Hoy de La Prensa. Y fíjese, por ejemplo, ¿y por qué me gusta? Porque de eso le voy a hablar. Ayer vi un tuit del precandidato Juan Carlos Navarro, que hablaba sobre que el gobierno del presidente Varela le echaba la culpa al alcalde también, Blandón, que no sé qué tenía que ver esto, pero lo mencionó. Decía que el gobierno del presidente Varela que había aumentado los impuestos. Fíjese, en el gobierno del presidente Varela Es el único que no ha hecho no se han reforma aumentado fiscal impuestos. en los últimos 25 No ha habido años. impuestos. La única revisión de impuestos que se hizo fue la de los bienes inmuebles y fue a la baja. Entonces, el ataque que se hizo no tenía ningún sentido porque está sobre fake news, hechos falsos. Bueno, el editorial de La Prensa se debe a que los políticos prefieren ese tipo de cosas que hablar de su... Bueno, los políticos y ellos en la prensa. Bueno, no hay por que... eso me gusta. Sí. Me gusta porque el argumento es el argumento y se usa para todo. Entonces, ese mismo argumento lo deben usar cuando... Aplíquenlo ustedes en Por ese ejemplo, en la parte frontal de este periódico hay una noticia que habla de la deuda, el crecimiento de la deuda en términos absolutos. Bueno, para cualquiera de nosotros con una mediana formación en materia de políticas públicas, sabemos que lo que importa no es la deuda absoluta, lo que importa es la deuda relativa. Vale decir, por ejemplo, si usted tiene $1,000 y pide $100 de préstamo, usted se ha endeudado en 10% de su ingreso. Pero si tiene $10,000 y pide $100, se ha endeudado en 1.01. Entonces, en realidad lo que interesa es cuánto de la deuda, qué porcentaje de la deuda está sobre la riqueza del país. Entonces, creo que le recomiendo a la prensa que haga una relación año por año del endeudamiento versus el Producto PIB. Interno Bruto. Ahora mismo está en 41%. Sí, por ahí. No, 41, no 39 como se está diciendo. Sí, pero ahí. Pero todavía sigue siendo manejable. Es lo que quiero plantear sobre eso. La deuda relativa, por eso existe la estadística. ¿Le parece, señores de la prensa? Apliquemos el editorial en las cosas que hacemos. Bien. En el caso de la grabación quedó evidente que hubo una manipulación dirigida a tratar de tergiversar y de hacerle daño a la imagen de Ricardo Martinelli y del papel que su esposa Marta Martinelli está jugando en su defensa. Y resultó que era exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces la jugada le salió mal y vienen las consecuencias. Yo el lunes le tengo un análisis completo del caso de Ricardo Martinelli para ponérselo porque la otra semana arranca. No lo voy a usar ahora, lo voy a usar el lunes. Yo quisiera hablarle un poco sobre política y quisiera compartir alguna información. Si me ayudan allá en los controles, me gustaría poner esa gráfica. Miren la gráfica, esto son información del padrón electoral. Esto es oficial, Esto no es una versión de nosotros. Esto es lo estoy tomando de información que nos manda el Tribunal Electoral. Observo los siguientes números. Para las elecciones del año 19 de mayo, el 5 de mayo, podrán votar 2.000
2.713.698 personas. Si se le olvida el número, porque le quiero que haga unos ejercicios, piense que son 2.7 millones de votantes, que está casi equitativamente dividido entre hombres y mujeres, con un poco más de mujeres que de hombres. Ese es el lado. Pero fíjese los rangos que hay en el proceso electoral. Votantes de 18 a 25 años, que son los primeros votantes, son 466.594. 17% del electorado tiene entre 25 y 18 años. Y el siguiente, que es de la misma categoría, 26 a 30 años, tiene 304.673. Entre los dos suman 770.000, con el 29%. Y de 31 a 40, 20%. De manera que los votantes menores de 40 años representan el 48% del electorado. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando uno habla, uno tiene que referirse a los electores. A esos jóvenes de 18 a 25, ¿quién le está dando mensaje? Nadie. Lupe Castillero ha escrito sobre esto. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Este lenguaje descalificador? ¿Este lenguaje? No. Tenga eso en la mente. 28% tiene menos de 30 años y entre 40 y 30 años y 31, 20%. Afiliados a los partidos políticos hay 1.470.000 y hay 1.237.000. Que no están afiliados. Esos son, que es casi la mitad. Ahora usted tiene que aplicar lo siguiente. Páseme la otra lámina, por favor, que quiero darle la estadística. No, la otra lámina. Ahí está. Ok, aquí viene. Esta lámina nos dice a nosotros cuáles son los cargos que van a elecciones. Hay 861 cargos que van a elecciones, de los cuales hay un presidente. Muévese un momentito para que yo pueda verla. Que la veo. Exactamente, gracias. Hay 71 diputados, hay 81 alcaldes. Fíjese cómo han subido los números de alcaldes. Joder. Hay 679 representantes de corregimiento. Cuando comenzaron los representantes de corregimiento eran 505. Mire en cuánto se ha aumentado, y hay 20 diputados de Parlacén con 9 concejales. Bueno, entre los diputados, los alcaldes y los representantes de corregimiento está la gente que busca los votos. Panamá tiene 39 circuitos electorales, 13 son plurinominales, es decir, eligen más de uno, y 26 son uninominales. Aquí viene un dato importante. Fíjese que el distrito con mayor votación es el distrito capital, con 652.713 votos, y San Miguelito con 240.000. Cuando usted suma estos dos distritos, cerca de 900.000 votantes están entre el distrito de Panamá y el distrito de San Miguelito. Si usted le suma Colón, Arraiján y Chorrera, representan el 47% del voto presidencial. La mitad. La mitad. O sea, que usted no puede ser presidente si no gana aquí. Simple. El de menos votos, 1.300, el Omar Torrijos con 1.800, hay 2.801 votos. Y fíjense ahora los corregimientos con más electores. Tocumen, con 50.500. Voy a hacerlo redondo. 24 de diciembre con 47.000, sigue siendo la capital. Juan Díaz con 46.000. Arraiján con 42.000. Betania con 41.000. ¿Qué le está indicando todas estas cosas? Que todo el candidato que no entienda esta estadística, ¿así?, está totalmente perdido del mapa. La brújula rota. Tiene la brújula rota. Y si usted le suma a estos cuadros, déjemelo ahí para que la gente lo vea. Usted tiene que aprenderse. Cuando usted hable, usted es candidato, hable pensando con el mapa político electoral en la cabeza. Pero aquí los candidatos están hablando pensando en Varela. Varela no es candidato ya. Varela es un factor en la lucha política. Y fíjese que yo quiero que usted haga el siguiente ejercicio. De ese 2.7 millones, voy a usar números redondos, de esos 2.7 millones de electores, supóngase que vaya a votar el 65%. Entre menor sea el número de votaciones que haya, más se favorecen los partidos tradicionales, porque tienen una estructura básica que ronda el 20%. Ningún partido en Panamá tiene más de 20% de voto asegurado. Ninguno. Ahora se lo voy a demostrar. Si usted coge 2.7 millones y lo multiplica por 0.65, que sería el nivel de elecciones promedio
Panamá normalmente vota el 70%, 68% por ahí. Vamos a suponer que sea 70%. Eso le da cerca de 1.900.000 votos. Ahora usted coja los inscritos que tiene cada partido, PRD, panameñista, y asuma que de eso va a votar el 80%. Y se da cuenta, entonces divide ese voto entre el voto neto electoral y le va a dar el porcentaje base que tiene cada partido. Yo lo he hecho y mis estadísticas demuestran que el partido PRD tendría entre 20 y 22% de base, el partido panameñista entre 17 y 18. Están muy pegados. Están muy pegados. Aquí vienen entonces las cosas que son importantes. Si usted tiene todo eso en la mente, usted tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores que más van a influir en esta elección? La primera es que existe un nuevo sistema electoral. Usted no puede hacer análisis con respecto a las elecciones del 2019 si no entiende que hay una nueva ley electoral que va a tener un efecto importante en esta contienda. ¿Y cuáles son los dos efectos más importantes? Bueno, que hay primarias por 45 días, una vez que se termina la primaria, el partido que va a la primaria y escoge su candidato no puede seguir con campañas de propaganda, sino hasta el 1 de marzo. Fíjese, esa es la primera cosa. La campaña presidencial es de 60 días. O sea, va a ser una campaña fulminante. Fulminante. ¿Están preparados? Bien. Además, hay topes. Topes para gastarse. Los candidatos presidenciales de los partidos van a tener el mismo nivel de competencia en términos de recursos, porque los recursos de la propaganda televisiva y radial la va a dar el Tribunal Electoral por parejo. Eso es una cosa nueva. Ya no es un problema de que quién tenga más dinero. Es el problema ahora de quién tenga el mejor mensaje. Hay una nueva cultura política que veo que muchos candidatos, precandidatos, no la están entendiendo porque están hablando en el lenguaje del pasado. Pero además hay otra cosa nueva. Los niveles de deterioro de la situación política también afectan a los medios de comunicación. Usted se ha fijado, Fernando, que hay medios de comunicación que han perdido su credibilidad frente al electorado. Ya no tienen la influencia que ellos creen tener. E incluso noto una sobreestimación en las redes sociales y en los Twitter. Los Twitter no son la mejor forma de comunicarse con los muchachos de menos de 30 años. Los muchachos de 30 años no utilizan el Twitter. Ellos se manejan con imágenes. Más ven Instagram, Facebook, todo ese tipo de imágenes. Pero son mucho más críticos y burlones e irrespetuosos, diría yo, intelectualmente hablando. Irreverente. E irreverente es la palabra correcta. Entonces usted tiene que tener para ellos un nivel de comunicación. Hay un artículo que escribió López. Ella es una de nuestras presentadoras que se está especializando en la comunicación política. Y en ahí, el lenguaje que utilizan los políticos para hablar a los jóvenes, hombres y mujeres, no es el que está. A los muchachos no les interesan las peleas interpartidarias. Pero también hay un nivel de fragmentación en la sociedad panameña. Usted lo nota en todos los niveles. Por ejemplo, los sindicatos están divididos. Aquí no hay una unidad sindical en nada. Los gremios, hay tantos gremios en el sector salud como pretendidos dirigentes haya. En el sector docente, peor. En el docente, por cada... hay tantos 43. gremios como... Entonces, eso te está dando una idea de la atomización. Los partidos políticos, en el PRD, por ejemplo, que es el que va a elecciones ahora con 17 candidatos, en la proliferación de los candidatos, ante la ausencia de una contienda de carácter ideológico, porque lo que hay es una contienda de gente interesada en el poder, por el poder, no interesada en el poder para transformar. Como consecuencia no hay una contienda ideológica. Usted no puede decir Navarro es más de centro, izquierda que Cortizo. No. Son los mismos con una sola función, el poder. ¿No? Ahí están todos apiñados en la derecha. Entonces, ¿qué significa eso? Que como no hay una contienda ideológica, lo que hay una contienda personal, las primarias se convierten en elementos de fragmentación y de división interna. Porque son una pelea de descalificación. Exactamente. Y ya usted está viendo que a Cortizo le están mandando tweets de que él fue el que llevó trabajo a Odebrecht y el otro está diciéndole que Varela es el más. Ninguno le está hablando al electorado. Están peleándose entre ellos, que hacen las peleas irreconciliables.
Por eso que le hablaba del editorial de la prensa, porque es cierto. Al no ser una lucha ideológica y ser una lucha de carácter exclusivamente personal, para el poder por el poder, para cualquiera sea la individualidad, y olvidándose que la lucha política partidaria, los partidos están creados para transformar la sociedad. Como consecuencia se requiere un enfoque global, integracionista, de transformar la sociedad. Al final se trata de hacer un esfuerzo para que la sociedad sea más feliz. ¿Cómo? Haciendo más equitativo el desarrollo, por ejemplo. Pero no, aquí se trata de llegar al poder. Para que tu grupo económico se convierta en más poderoso. Y es una lucha interna. Y eso produce la división. Ningún partido está vacunado contra la división, ninguno. Ni Cambio Democrático, ni el panameñismo, ni nadie. Si usted entiende eso, entenderás que la contienda que usted va a ver de las primarias va a ser ataques personales. Y eso aísla a estos partidos de este 40% menor de 40 años cuyas preocupaciones son de otra naturaleza. ¿Cuál le preocupa? El empleo, en primer lugar. El salario, cuando consiguen un empleo. Hay muchachos que graduados de ingenieros o de doctores comienzan con 700, 800 dólares. Y con eso no puede formar una familia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando ellos oyen a hablándole que tú eres más ladrón que yo, entonces tú dices, no. ¿Eso qué me lleva a pensar? Y los independientes que han surgido, ninguno tiene un compromiso ideológico con nada. Usted sabe de grupo económico. Sí, usted sabe sobre qué base ideológica está montada, por ejemplo, Ana Matilde Gómez. ¿Qué intenta ella hacer con la pobreza? Nada. ¿Qué nivel de compromiso real tiene con la mujer indígena? Menos. No, son cosas etéreas. ¿Cuál es el compromiso real con el hombre del campo? Pero si ni siquiera lo conocen. Entonces, los partidos políticos están tan deteriorados como está el gobierno. Porque la gente habla de que, bueno, lo que pasa es que este es un gobierno, Varela está liquidado porque él está liquidado. Probablemente la gente tenga una mala opinión de Varela, yo no voy a entrar a discutir eso, probablemente es así. Pero también tiene mala opinión de los partidos políticos. ¿Qué le quiero decir con eso? Que una de las características más importantes de esta elección es el candidato. El candidato que parezca más partidista está muerto. El candidato de gobierno que sea varelista está muerto. El candidato de PRD que crea que detrás de Torrijos va a salir está muerto. Está más muerto que Torrijos porque Torrijos está eterno por otras cosas. Igual que Arnulfo Arias. Ellos necesitan a Omar Torrijos como una referencia, pero no un argumento. Cambio Democrático, no por ser oposición. Cambio Democrático tiene un peso por Ricardo Martinelli. Entonces, el candidato de Cambio Democrático tiene que interpretar la nueva realidad. Pero que este mundo, yo se los cuento todos los días, en 15 minutos, el mundo externo es tan rico que la gente está esperando un dirigente. El país está fragmentado. Necesita un hombre o una mujer con la capacidad de la unidad, de crear las condiciones adecuadas para unir la mayor cantidad de voluntades para empujar la nación hacia nuevos rumbos. Y cuando usted mira, se me puede poner nuevamente el cuadro de los jóvenes, si usted mira esos cuadros, usted se va a dar cuenta de que a ese porcentaje de la población no le están hablando. ¿No? Ahí está. Mire esos muchachos. Cómo se enamora, cómo se entusiasma a esa juventud primaria, incorporándola con ideas concretas, no con partidos. Es que aquí los políticos, Fernando, piensan que la política es solamente de repartir gorra, ponerse un suéter. No. Bueno, es que ahí es que la política es idea. Si tú no tienes el argumento ideológico, ¿qué más te queda? Y entonces usted encuentra lo siguiente, y esto quiero que se cure de la gente. Cada vez que alguien le está hablando, nosotros vamos a transformar la educación. Sí. ¿Cómo la vas a hacer? Nosotros vamos a ponerle dinero a los agricultores. ¿Cómo lo vas a hacer? Nosotros vamos a resolver el problema de la seguridad. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué? El problema de la seguridad nace de que en la misma Policía Nacional, la fragmentación de la sociedad está ahí. Este es un país que tiene más comisionados per cápita que ningún país en el mundo para un pie de fuerza tan pequeño como el que tenemos. Que ningún ejército del mundo. Del mundo. Entonces, todas estas nuevas realidades que yo le estoy narrando, ahora únale, ¿no así?, la nueva corriente del mundo tecnológico. Nuestros jóvenes, esos de 18 años, nacieron con la internet.
Si usted le dice algo, por ejemplo, si yo le digo algo a mis nietos, o le pregunto algo, ¿tú sabes lo que me dicen, Fernando? Espérate, abuelo, déjame preguntarle a Mr. Google. Y si yo digo algo y ellos quieren corroborarlo, se meten en Google y dicen, abuelo, eso no es así como tú dices. Ellos tienen forma de informarse, tienen un flujo de información mayor. Entonces, la gente que le gusta, porque hay dirigentes políticos que le gusta la campaña sucia. La campaña sucia se diferencia de la campaña negativa porque la campaña sucia se basa en falsedades. Por ejemplo, esto que acaba de decir Juan Carlos Navarro de que el gobierno de Varela era el gobierno que más impuestos no ha puesto. Si Varela no ha hecho ningún impuesto. Hacer negativo, al ser falso, eso es una campaña sucia. La negativa es que yo uso tus debilidades para recalcarlas. Todas van a estar presentes. Usted puede seguir con las negativas. Usted coja el cóctel que le dé la gana, pero no le está llegando el elector. Además de esto, y termino aquí, Fernando, estas son las elecciones más subgéneris. Todas las elecciones son diferentes, Sí. todas, pero esta en particular tiene varias características y se las resumo así. Están dadas bajo un nuevo paraguas legislativo. Hay nuevas normas que rigen este proceso, que tienden a hacerlo más equitativo. Hay menos ventajas para la gente que tiene dinero y hay más ventajas para el que tiene idea y talento. 2. Se da en el medio de una fragmentación global y de una crisis global institucional que afecta al Ejecutivo, al órgano judicial, al órgano ejecutivo, a los partidos políticos, a la sociedad en general. Se da en el momento en que hay un mundo más complejo y que hay un flujo de información que nos llega a todos, ¿así? Y que hay gente interesada en manipular su punto de vista. Y se da en un momento en que nuestra sociedad, la nuestra, necesita al menos 4 reformas fundamentales. La primera reforma de materia económica que necesitamos es una modernización de nuestra plataforma de servicios para crear nuevas avenidas de empleo bien remunerado. ¿Para quién? Para nuestros jóvenes profesionales. Necesitamos una reforma educativa que nos lleve a nosotros, a través de la educación, a la formación de nuestros muchachos y muchachas. Necesitamos una reforma constitucional que nos permita a nosotros reformar el órgano judicial para que no haya más magistrados como los que estamos teniendo. Para que no haya magistrados que confundan el ser magistrado, juez, juez de garantía con ser fiscales. Necesitamos una reforma judicial que corte de raíz el problema del abuso de la justicia como arma política. Necesitamos una reforma para tener un órgano legislativo con dirigentes que impida todo eso. Necesitamos una reforma en el sector agropecuario que nos permita a nosotros que allí donde vive el 30% de la población y que se concentra el 90% de la población nuestra de extrema pobreza, haya políticas e inversiones y educación que nos permita a nosotros tener la producción de alimentos y ese sector en el camino correcto. Y al final, todo eso se tiene que hacer en el marco de una gran política cultural, de incorporar a la lucha social a nuestros artistas, a nuestros cantores, a nuestros pintores, a toda la intelectualidad panameña, médica, ingenieros, profesionales, bancarios, y en forma equitativa. Y quizás la reforma más importante y sustancial es cómo incorporar a la mujer a esta transformación. Porque la mujer panameña sigue siendo aislada del proceso político y siente que la política es sucia y la deja. La política es tan importante, estimadas compañeras, que ustedes deben participar. ¿Y cómo ustedes pueden participar? Haciendo valedero, teniendo un juicio crítico. La mayoría de la gente piensa, los políticos, sobre todo los niños de papá, que las mujeres votan porque usted sea bonito o porque sea feo. Si quizás el voto más crítico que yo conozco es el de las mujeres. Porque la mujer tiene una ventaja sobre nosotros, que es la administradora, que es la economía al final de cuentas. El hombre que está más cerca del suelo. La economía es la administración de recursos escasos para necesidades infinitas. ¿Y quién administra la casa normalmente? La mujer, con recursos escasos
resuelve problemas infinitos de su hogar. Y eso le da a ella una capacidad de tener los pies en la tierra. Entonces, yo le hablo de estas cosas porque nosotros estamos sumidos en un sistema político actualmente de tal nivel, de tal bajo nivel, jamás en la historia nacional. Y fíjese que nosotros hemos ido por un largo recorrido, la generación del 20, del 30, del 40, la generación que creó la Federación de Estudiantes, la generación que acompañó a Amaro Torrijos en su último jalón, la generación que arrancó con Endara. Ahora hemos caído en el más bajo nivel de los partidos políticos, atrapados en el clientelismo y en el uso del poder y el partido para hacer dinero. Cuando el placer más grande que un ser humano debe tener es transformar la sociedad para ver felices a la gente. Usted no lo ve a ellos hablando de la familia, por ejemplo. No está hablando de los 200.000 niños nuestros que están fuera de las escuelas secundarias. Y al estar fuera de la escuela secundaria son víctimas de las pandillas. No habla de las niñas nuestras que quedan embarazadas. 8.000 niñas nuestras quedan embarazadas Cada año. anualmente, que en un ciclo que se repite, así, cada 5 años un presidente nos dejan 40.000 niñas fuera del sistema educativo, entre 15 y 18 años. Esos son los problemas que tenemos. Al final, el que no le hable de esto no sabe para qué quiere ser presidente. Al final, pregúntele siempre a ellos, ¿tú quieres ser presidente? ¿Para qué? El lunes volvemos con lo que está pasando en el mundo. Y le voy a hacer un detalle de lo que está pasando con Ricardo Martinelli y todo esto que se dio con esta grabación. La grabación. Escúchela varias veces. Yo, para entenderla, se la puse a una joven y ella me dio, desde la perspectiva femenina, qué decía esa grabación, que yo no entendía.